Bueno, vamos a leer. Alguien que tenga voz fuerte, que quiera leer, por favor, que se levante la mano ya. De a uno, por favor. No peleen. ¿Cuál es el artículo? La esposa del cantor. Acá la tengo yo. Ah, la tenés ahí, la tengo que leer tu... ¿Cuál? Desde el 13 al 52. ¿Lo leo ahora? Por favor. Presten atención, por favor, hermano. Pablo y sus compañeros navegaron desde Pafos y llegaron... Hechos 13 al 52, vamos a leer. Ajá. Dice, De 13 ¿a qué? Hasta el final. Hasta el final. Pablo y sus compañeros navegaron desde Pafos y llegaron a Pergue de Panfilia. Pero Juan se apartó de ellos y regresó a Jerusalén. Ellos, saliendo de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia y en el día de reposo entraron a la sinagoga y se sentaron. Amén. Después de la lectura de la ley y los profetas, los oficiales de la sinagoga les mandaron a decir: hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Discurso de Pablo en Antioquía de Pisidia. Pablo se levantó y, haciendo señal con la mano, dijo: hombres de Israel y los que temen a Dios, escuchen. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y agradeció al pueblo durante su estancia, dice acá. ¿Su estadía o su estancia? Bueno, agradeció al pueblo su estancia en la tierra de Egipto y con brazo fuerte los sacó de ella. Por un periodo como de 40 años los soportó en el desierto. Después de destruir 7 naciones en la tierra de Canaán, repartió sus tierras en herencia. Todo esto duró como 450 años. Después de esto, Dios les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces ellos pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Cuando lo quitó, le levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo: he hallado a David, hijo de Sinaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. De la descendencia de éste, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. Después de que Juan predicó antes de su venida, un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera, decía: ¿quién piensan ustedes que soy yo? Yo no soy el Cristo, pero miren, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre ustedes temen a Dios, a nosotros no es enviada la palabra, todos los que temen a Dios, a nosotros no es enviada la palabra de esta salvación, nos es enviada la palabra de esta salvación. Pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocer a Jesús ni a las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo. Ellos cumplieron estas escrituras cuando lo condenaron. Aunque no hallaron causa para dar muerte a Jesús, pidieron a Pilato que lo mandara a matar. Cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro. Pero Dios lo levantó de entre los muertos y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Nosotros les anunciamos las buenas nuevas de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos, al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2. Hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que los resucitó de entre los muertos, para nunca más volver a corrupción. Dios ha hablado de esta manera: les daré las misericordias santas y fieles prometidas a David. Por tanto, dice también en otro salmo:
no permitirás que tu santo vea corrupción. Amén. Porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió. Y después y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de él le es anunciado el perdón de los pecados y que de todas las cosas de que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés. Por medio de él, todo aquel que cree es justificado. Tengan pues cuidado de que no venga sobre ustedes aquello de que se habla en los profetas. Miren, burladores, maravíllense y perezcan, porque yo hago una obra en sus días, una obra que ustedes nunca creerían aunque alguien se la describiera. Pablo se dirige a los gentiles. Al salir Pablo y Bernabé, la gente les rogaba que el siguiente día de reposo les hablara de esas cosas. Terminada la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos, temerosos de Dios, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les instaban a perseverar en la gracia de Dios. El día siguiente de reposo, casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celos y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron: era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primeramente a ustedes, pero ya que la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, así que ahora nos volveremos a los gentiles, porque así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres más prominentes de la ciudad, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de su región. Entonces estos sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y se fueron a Iconio. Y los discípulos estaban continuamente llenos del gozo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Oramos al Señor por esta palabra. Gracias, Dios mío, por tu maravillosa palabra. Gracias, Señor, porque podemos contar hoy con estos escritos, Señor, de los hechos del Espíritu Santo, Dios mío, en la iglesia primitiva, en el nacimiento, Dios mío, de tu amada, de tu novia, Señor. Pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, como oramos anteriormente, Señor, que tú te manifiestes y te reveles por medio de tu palabra, que podamos aprender, que podamos edificarnos, Señor, para poder entregar el Evangelio a las demás personas. Ni más ni menos esta historia, Señor, o este sermón de Pablo, ni más ni menos es una manera de evangelizar, de llevar el Evangelio, de entregar la buena noticia y de hacerlo por medio de toda tu grandeza y toda tu soberanía. Hoy, Señor, nos das la oportunidad, Dios mío, de poder aprender a entregar el Evangelio a las personas que lo necesitan. Tu palabra nos enseña que primeramente Jerusalén, después Samaria, después Judea, después hasta los confines de la tierra. Dios mío, debemos reconocer, Señor, que necesitamos entregar el Evangelio a las personas. Y debemos reconocer, Dios mío, que también debemos hacer discípulos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios para siempre. ¿Lo que vas a pasar lo tenemos en el teléfono? No. Ah. No. Después, si ustedes quieren, lo paso al teléfono. No tengo problema. No tengo problema. No, pensé que lo... Bueno. ¿Para qué? Cuando arranque el video, por favor, yo les pido que presten suma atención al video, porque un descuido puede ser que perdamos el hilo
Bueno. Y lógicamente eso va a hacer que no podamos recibir todas las herramientas y el conocimiento que Dios nos quiere dar. Estaba leyendo y releyendo estos versículos que acaba de leer mi amiga Mónica, y yo me ponía a pensar lo difícil que era en la antigüedad entregar el Evangelio, lo difícil que era para los discípulos, lo difícil que era para los apóstoles entregar el Evangelio, porque ellos contaban con manuscritos sueltos de lo que ellos llaman en su sociedad la Torá. Y el Nuevo Testamento lo estaban escribiendo ellos. Algunos sin saberlo lo estaban escribiendo ellos. Entonces, lo difícil que era entregar el Evangelio, sobre todo al judío. Y cómo ellos usaban, y ahí vemos el movimiento del Espíritu de Dios en la vida de ellos, cómo ellos usaban cada fragmento de su propia historia, utilizando a los patriarcas, utilizando a los profetas, utilizando a los jueces, utilizando a los reyes, utilizando a la simiente de David, para meterlos en un embudo y conducirlos hasta los pies de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, ellos usaban esas herramientas. Hoy, gracias a Dios, nosotros podemos ver que justamente en el Antiguo Testamento, a través de esto, podemos ver una sombra de Jesucristo, un tipo de Jesucristo, una profecía que haga referencia a Jesucristo, o una exposición de la obra redentora de Jesucristo, partiendo inclusive de Génesis 3:15, cuando Dios ya comienza a hablar de Jesucristo, cuando da esa promesa de que enviará un Salvador que herirá en la cabeza de la serpiente. Nosotros hoy tenemos esta gran herramienta de poder articular, que es lo que nos falta a nosotros los cristianos, articular el Antiguo Testamento con el Nuevo, para poder llevar un evangelio completo. Nosotros nos concentramos muchas veces en lo cotidiano, le damos más trascendencia al Nuevo Testamento, cuando el Antiguo Testamento da a gritos un montón en realidad, toda la Escritura, su mensaje principal es la redención del hombre por medio de un Salvador, por medio del Mesías prometido. Entonces, toda la Escritura, aunque uno diga, ¿qué estoy leyendo? O sea, no tiene nada que ver, ¿por qué? Sin embargo, todo hace referencia, ya sea por un tipo, por una profecía, por algo que demuestra ahí que es la figura de Jesucristo de la cual se está haciendo referencia. Hasta ahora, en los versículos anteriores, hasta el 13, del 1 al 13 de este capítulo 13 también de Hechos, hemos visto la historia de que fue llamado Bernabé, primero Bernabé, con Saulo, al ministerio de las misiones, como la iglesia abiertamente dice, no nos podemos quejar, esto es obra del Señor, entonces vamos a dejarlos ir. Vimos que salieron, que fueron a las islas de Chipre, que ahí se encontraron con el procónsul, que el procónsul de alguna manera tuvo un desafortunado encuentro con ese falso profeta que tenía, que era Bar Jesús, que se quiso oponer. Sin embargo, Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, lo reprende. Procónsul cree, se arrepiente y se convierte al Señor. A partir de ahí, y por manifestación, y por lo que nosotros entendemos en el versículo 12 del capítulo 13, por manifestación del Espíritu Santo, ahí cambia la autoridad de Saulo. Deja de ser Saulo y comienza a ser el apóstol Pablo. Comienza a tomar, ya no es más Bernabé y Saulo, ahora es Pablo y sus acompañantes y los demás, entre esos Bernabé. Ahí vimos cómo empieza a tener liderazgo Pablo, y Lucas, como dije recién, lo manifiesta en el versículo 12. Vemos también cómo Juan Marcos se vuelve enojado en el versículo 13, más que con Bernabé, con Pablo. Hay un dato muy, muy específico. Cuando ellos parten desde Pafos
hasta Perge de Panfilia, ellos cruzan hacen un recorrido de 280 kilómetros en una barcaza o una barca a remo, en aguas que no siempre están serenas. Entonces hacen ese recorrido, ellos cruzan desde Perge de Panfilia hasta Antioquía de Pisidia, habían 150 kilómetros más, o sea, fíjense que de donde salen, desde el procónsul hasta donde ellos llegan a Antioquía de Pisidia, fíjense todos los kilómetros que se hicieron, 280 por agua, por mar, a remo, o sea que no era que, no, había que esforzarse en esa medida, y 150 kilómetros más, pero por zonas montañosas. Entre medio, no es que vamos a agarrar la avenida, la ruta 40 y no. Por zonas montañosas. Yo me preguntaba, pero ¿por qué si ellos llegaron primero a Perge de Panfilia, por qué no se quedaron ahí? Descansaran por lo menos antes de volver a retomar camino y hacer 150 kilómetros más por medio de montaña. Y a mí me llegó la respuesta, estudiando el versículo bíblico, que Pablo estaba enfermo. Hemos hablado anteriormente que muchas veces que Pablo ha sufrido de enfermedades por las cuales él rogaba a Dios que le quitara ese aguijón de su carne y que simplemente Dios le decía, bástate mi gracia. Que ni más ni menos eso significa, yo soy soberano. Y si lo permito, es porque hay una razón. Cuando nos ocurre algo en nuestras vidas, que no suena tan bonito, que no entendemos, y que puede ser una enfermedad inclusive, crónica, como la de Pablo, nosotros no tenemos que increpar a Dios diciendo, podemos orar como lo hacía Pablo, Señor, sáname. Pero también entender cuando la respuesta del Señor sea como la que le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Porque si vos te sentís débil en esa área, mi gracia te va a fortalecer. Yo me fortalezco en tu debilidad. Vas a poder hacer todo para lo cual fuiste enviado, para lo cual fuiste creado, porque nosotros hemos sido creados con propósito. Vas a poder hacer con mi gracia, aunque estés. Y ahora vamos a ver por qué le digo esto. Alguien, por favor, que tenga la amabilidad de buscarme Gálatas 4, 13 y 14 y lo lea cuando yo se lo pida. Pablo estaba enfermo, estaba debilitado, desfigurado y sin vista. Con mayor razón dije, ¿por qué no se quedó en Perge? De hacer 280 kilómetros remando y después comerse 150 kilómetros más por zonas montañosas hasta llegar a otra ciudad, ¿por qué no se quedó en Perge? 150, ¿cuánto más o menos cuadros? 100. 150 kilómetros. ¿Cuántas cuadras? No. Para tener una idea. 150 kilómetros no es 1,5 kilómetros, son 150 Son, kilómetros. claro. 150 kilómetros. Son 150, Es como de acá. 10 cuadras. O sea, 10 cuadras es 1 kilómetro. Son 150. Escuchame, de ir a Tunuyán y volver. Exacto. Sí. O ir hasta Rivadavia. Hasta arriba. Rivadavia y volver. O un poquito más allá de Rivadavia. O La Paz. Caminando. Claro. No, pero vos acá caminar en llano. Claro. Pero ellos subirían para acá. Se habían bajado de un viaje. Y habían bajado un viaje donde tenían que venir remando y remando. Así que mire, si nosotros decimos que los argentinos remamos en dulce de leche, no sé ellos en qué remaban, en cemento remaban. Claro, ya estaban cansados. Bueno, Ahora tenemos las Pablo, comodidades. debilitado. Escúcheme bien, Pablo, debilitado. Desfigurado y sin vista. Hola, hermano. Fíjense en lo que dice un teólogo, se llama Sir William Ra. No es Ra como el del egipcio, pero es el apellido que le tocó, que le va a hacer. Dice, Pablo pudo haber sufrido de un tipo de malaria febril crónica, No era el ojo entonces. claro, que era implacable con ataques muy dolorosos y agotadores junto con dolores de cabeza punzantes como una barra en el ojo al rojo vivo que se clava en la frente. Esa era la fiebre.
por lo que debía abandonar el clima costero. Entonces, ¿cuál fue el motivo en que ellos decidieron hacer 150 kilómetros más? El clima costero de esa ciudad no le convenía. Entonces tuvieron que sobreesforzarse para llegar a la siguiente ciudad. La familia, sigue citando Sir William Rand, la familia del procónsul Sergio Paulo era de Antioquía de Pisidia. Este les habrá dado carta de recomendación para ser bien recibidos y aceptados en ese pueblo. Robert Sitt dice: Sergio Paulo, el gobernador de Chipre, era natural de Antioquía de Pisidia. Su familia era rica y poderosa y muy reconocida en la región. Tal vez recomendó a Pablo y a Bernabé que pasaran por allá, posiblemente con carta de recomendación a su familia. Entonces, ¿la estrategia cuál fue? La estrategia. El propósito de Dios. ¿El propósito de Dios cuál fue? Y bueno, uso todo lo que le pasaba, la fiebre, el dolor, el clima costero y todo eso, para que llegues primero a Antioquía de Pisidia. Porque después vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Qué es lo que sucede después? Él predica en la sinagoga. Obviamente en la sinagoga hay malestar, porque él presenta algo hereje para ellos según su religión. Hereje porque está hablando de un Jesucristo el cual ellos mismos, o sea, el mismo pueblo judío crucifica y lo está mostrando como el Mesías. Después el segundo domingo o el segundo día de reposo, ¿qué es lo que sucede? Y que casi todo el pueblo, dice la Escritura, casi todo el pueblo se reúne en la sinagoga para escuchar el mensaje de Pablo. Entonces, nosotros vemos que Dios utiliza todo ese tipo de cosas para que se cumplan su propósito. Por eso la Escritura dice que sí o sí se va a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Sí o sí, sí o sí. Bueno, por favor que alguien lea, el que lo tenga, Gálatas 4, 13 y 14. Por favor. Gálatas, vamos a que no me equivoque. Ustedes saben que al principio una enfermedad física me dio ocasión de anunciarles el Evangelio. Y no me desecharon, ni menos me apreciaron por la prueba que sufría en mi cuerpo. Antes me recibieron como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Bueno, fíjense, esta zona, Pergea, Antioquía de Pisidia, es la zona de los Gálatas. Es la zona de los Gálatas. Y en esta ocasión, este viaje misionero, después del revuelo que sucedió en Antioquía de Pisidia, se fundaron iglesias. Y si bien la carta de Pablo a los Gálatas no es para una sola iglesia, sino para un conjunto de iglesias de la zona, ahí está diciendo, yo venía mal de salud, me gusta la otra versión porque dice, venía desfigurado. Por eso es que los teólogos consienten en que realmente estaba así. Por eso es que ese teólogo William manifiesta, dice, él venía desfigurado, venía sin vista, le atacó la vista, venía con mucha fiebre. Y sin embargo, escucharon el sermón, ustedes lo leímos recién, el sermón que dio, y estaba en esas condiciones. Y nosotros a veces nos duele la uña y decimos, no voy a la iglesia. Hace frío. A ver, no, se nubló, no, capaz que llueva, no, me quedo. ¿Cómo? Voy a llamarlo al Gustavo a ver si se van a reunir. Ah, no. Ah, un chiste. No, lo que pasa es que estaba con todo. Bueno, lo que sucede en la sinagoga, Dios abre las puertas allí. El propósito de Dios es, vamos a llegar allá porque necesito que después nazcan las iglesias de los Gálatas. Y después, para todo así sistemático, hay un plan divino. Y después Pablo va a escribir una carta para los Gálatas, en donde va a reconocer si yo estaba mal y ustedes me recibieron bien, ustedes fueron amables conmigo y no se fijaron en mi estado, no se fijaron en la situación de mi cuerpo a pesar de que estaba con fiebre, que podrían haber dicho esto es contagioso, me aparto. Sin embargo, lo aceptaron.
Aquí empiezan las verdaderas enseñanzas de Pablo como apóstol. A partir del versículo 14 en adelante, Dios abre las puertas. La prédica de Pedro, la amonestación de Esteban, ya lo hemos visto al principio. La prédica de Esteban, de Pedro, en Pentecostés, la amonestación de Esteban antes de ser el primer mártir caído de la iglesia primitiva. Y el sermón de Pablo son los más extensos del libro de los Hechos. Y lo más preeminente, por supuesto, los que tienen donde uno más puede sacar enseñanzas y puede conocimiento y aprender. Cuando Pablo levantó la mano, que leemos en la Escritura que él levantó la mano cuando le dijeron, hermanos, ustedes quieren hablar, quieren decir algo, y él levanta la mano. Según la teología de los grandes teólogos que se dedican no tan solo a estudiar, sino a hacer las revisiones de la Escritura, demostraba ese acto, por eso está escrito en la Biblia, demostraba el conocimiento de Pablo. Ustedes saben que él siempre dijo, yo tengo chapa, o sea, si yo quisiera, tengo chapa. Si yo quisiera, pero todo eso lo estimo como basura con tal de servir a Jesucristo. Pero ahí está, Lucas demostraba, con ese acto, dice, ojo, que este sabe. Y a la manifestación de la congregación, donde era una congregación mixta, dice la Biblia que eran judíos y hermanos piadosos, hermanos que eran temerosos de Dios. O sea, judíos y gentiles que creían. Entonces, él dice que al levantar ese acto de levantar la mano, les mostró a ellos que él o era un rabino, o era un maestro, o era un gran orador. Obviamente nosotros sabemos que eso era así por el conocimiento que tenía, estudiado a los pies de Gamaliel, fariseo, hebreo de la tribu de Benjamín, no, bueno, todo un judío de judío, o sea, un pura sangre, como se dice en buen argentino, ¿sí? En el auditorio, como dije recién, habían judíos y gentiles temerosos de Dios. Todos conocían la Torá, evidentemente, y Pablo les predicó por medio de ella. Y esa es la parte que a nosotros nos cuesta digerir. Cómo él articuló todo la Torá o todo el Antiguo Testamento para entregarles un mensaje que todavía no, de un evangelio, de un Nuevo Testamento que todavía no estaba escrito. Increíble. Habían varones israelitas y hermanos, y esto lo repite, y si lo quieren anotar, para después leerlo, no lo vamos a leer porque quiero que veamos el video. Lo repite en el versículo 16, la parte B, y en la parte A, o sea, en la primera parte del versículo 26 y en el versículo 38. O sea que está bien, que la Biblia deja bien acentuado de que eran judíos y gentiles temerosos de Dios. El mensaje que entregó Pablo fue dividido en tres etapas. Primero, siempre la confirmación por medio de las Escrituras. Todo lo que él dijo, leímos que él citaba a David, citó a Abraham, citó al Salmo 2, citó el Salmo 16, aunque no lo dice ahí, citó el Salmo 16 cuando dice que su ungido no verá corrupción. Citó. Entonces, siempre la confirmación por medio de las Escrituras de todo lo que dijo. ¿Sí? El mensaje del Evangelio y la redención los llevó a ese mensaje del Evangelio y la redención por medio única de Jesucristo. Y por medio únicamente de la gracia. Esas son las tres etapas de este sermón de Pablo. Y por último, las implicaciones prácticas de lo que él expuso. Tanto de lo que enseñó de la Escritura y de cómo los llevó hacia el Evangelio de Jesucristo. Y cuáles eran las implicaciones prácticas para la vida tanto de los judíos y de los gentiles. Entonces, nosotros, por eso yo le decía, no sé si el miércoles anterior o el anterior, yo le decía, el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles es de mis favoritos, porque tiene tanto, es una mina de oro, hermano, una mina de oro que jamás termina uno de extraer material y oro precioso de esto. Bueno, las exposiciones están divididas del versículo 17 al 25, después del 16 al 37 y del 38 al 52 están las tres divisiones estas que nosotros estábamos hablando. Si quieren anotar, aquellos que tienen para anotar, pueden anotar Josué 24:2, que es algo de lo que hizo referencia,
Génesis 12, 1 al 3, y después escribe él mismo Romanos 8, 4 al 5. Bueno, les voy a adelantar esto. Vamos a ver acá 4 personajes y cómo debemos presentar el Evangelio. Hace un tiempo, Marcelo, y lo tomé y me quedó, Marcelo me dice, nosotros tendríamos que entrenarnos para salir a evangelizar. Y sí, tienes razón, porque es un mandato, una comisión que nos dio. Bueno, a lo mejor Dios hoy permite todo esto para que hoy podamos aprender algo más. Yo les voy a hacer antes una pregunta. ¿Alguien alguna vez le predicó a un judío? Sí, yo. ¿Se convirtió? No. Hasta vino a las reuniones. Era cuando se estaba la construcción acá y hacíamos allá la entrada a las reuniones. ¿Te fue difícil? Fue difícil que ella viera su corazón. Ella escuchó, Sí, dijo sí. que vino, habló con el pastor Roberto en esa época. Sí. Vino a las reuniones, no sé si vino a 1 o 2 reuniones. Me parece que nunca más volvió. Yo no la vi más. Bueno, Era lo cliente. difícil que Era es, clienta mía en la peluquería. lo difícil que es justamente por la religión de la cual nosotros descendemos, o sea, nuestras raíces son judaicas en cuanto a nuestra creencia, lo difícil que es en cuanto a la religión que un judío pueda aceptar el cristianismo. Bueno, ahora vamos a ver algo de esto. Lo que les voy a mostrar es una compilación mía, o sea, yo hice una compilación sobre un ministerio que se llama Living Waters en español, que se dedica pura y exclusivamente a evangelizar. ¿Cómo se llama? Living Waters en español. ¿Cómo? ¿En español estaba hablando? Así se llama el ministerio. ¿En español? No, debe ser está en inglés, pero... El nombre está en inglés, pero ¿Y qué significa? lo que nosotros vamos a ver, no sé qué significa Living Waters. Viviendo... Viviendo Viviendo en el agua. Ajá, viviendo sí, del agua, algo así. Vos tenés algo de libre, vivir. Y digamos, el creador de este ministerio se llama Ray Comfort. Y hay algo que a mí me impactó de esto, hace tiempo que yo lo conozco, este ministerio. Pero lo que me impactó es que el que ministra es judío. Judío, por supuesto, mesiánico, creyente, convertido. Bueno, les pongo el video, díganme si se ve bien o la corro a la... Ese es Ray Comfort. Eres profesor de matemáticas de este colegio al que he estado viniendo casi todos los días durante unos 14 años y hablaste de tu colega que trabaja aquí. Un caballero muy inteligente que habla muy rápido. ¿Doctor en qué? Soy doctor en química, químico con doctorado y químico físico. Me especializo en diferentes tipos, nanosis y diferentes tipos. Es un personaje encantador. ¿Y viste ese video? ¿Es correcto? Sí, ¿Y qué sacaste de él? lo que saqué de él fue que Mickey no cree en Dios. Él cree que tal vez hay un creador maestro que creó todo, pero no cree en lo humano, corpóreo. Creo que eso es lo que dices, Dios viviente. Entonces, ¿tú eres judío? Sí, ¿Eres cristiano? no, Ahora, me dijiste algo sobre estar preocupado. ¿Qué quisiste decir? vi tu video con Mickey y estoy preocupado y voy a ser completamente honesto, estoy preocupado por mi alma inmortal. Como judío me siento muy incómodo hablando de esto porque nos dijeron que tuviéramos mucho cuidado. La fe cristiana se basa en el judaísmo. Está fuera de contexto que el Mesías no será un hombre de hombre. Rubén, yo soy judío. ¿Lo sabías? No, no lo sabía. Mi madre es completamente judía. Oh, no lo puedo creer. Puedes estar muy relajado. Esto es solo un par de judíos charlando. Es increíble. Sí, si alguna vez lees las escrituras, el Antiguo Testamento, hablan del Mesías judío. Isaías 53. No puede ser la nación de Israel. Habla de un hombre. Dice que fue un hombre de dolores, familiarizado con el sufrimiento. Hablando del Mesías. Entonces, ¿cómo te va con la ley de Moisés? Pasamos por la ley con tu colega, nuestro amigo inteligente. No muy bien. También he visto otros de tus videos.
Este es Diana. Mide 1,90 m y necesita desesperadamente el Evangelio, como verás. Siempre oro para que Dios me guíe y me lleve a las personas adecuadas. Y ciertamente lo hizo este día. ¿Cuál es el bien más valioso del mundo? ¿El oro? ¿Los diamantes? ¿Las perlas? ¿La plata? ¿El petróleo? Yo diría que los diamantes. En realidad es la información. ¿Información? Sí, porque si tienes toda la información de dónde están los diamantes, o dónde está el oro, o dónde está el petróleo, puedes hacerte multimillonario de la noche a la mañana. Así que la información es muy poderosa. De hecho, la información puede salvar tu vida. Si estás en un hotel y hay un incendio y está lleno de humo y no puedes ver, pero sabes en qué dirección están las salidas y esa información puede salvar tu vida. Tengo un cuchillo en la espalda. Me quedan 3 minutos de vida. Me estoy muriendo. Tengo miedo de morir porque he hecho cosas moralmente incorrectas. He mirado pornografía, he robado, he blasfemado el nombre de Dios, he fornicado y tengo miedo. Tengo miedo de ir al infierno. Ahora me quedan 2.5 minutos de vida. ¿Qué debo hacer para entrar al cielo? Hay bondad en las personas y hay maldad en las personas, pero la bondad en las personas supera la maldad en las personas. ¿Qué pasa si no tengo bondad? Si no tienes bondad, entonces... Oh, Dios mío, es una pregunta difícil. Es una pregunta muy difícil. No sabría cómo responder. Diana, acabas de compartir algo conmigo que me preocupa por tu salvación eterna. Lo digo porque me importas, te amo. Quiero asegurarme de verte en el cielo, así que voy a compartirte el Evangelio bíblico porque parece que te has perdido el Evangelio bíblico para que puedas estar seguro de tu salvación eterna. ¿Está bien para ti? Sí, está bien. De acuerdo. Aquí tienes un dilema. Eres un médico y frente a ti tienes un paciente que parece increíblemente saludable. Se ve bien, va al gimnasio todos los días, pero sabes que está gravemente enfermo. Va a morir en 2 semanas porque has visto sus radiografías y muestran un veneno que se filtra en su sistema. Tienes la cura en tu bolsillo. ¿Le das la cura o le muestras las radiografías? Le daré la cura. No la tomará porque piensa que está bien. Está saludable, va al gimnasio, se ve en forma y saludable. Si sabes lo que estás haciendo como médico, le mostrarás las radiografías. Lo harás sudar, lo asustarás un poco. Así llegará un punto en el que diga, doctor, esto es serio, me estoy muriendo. ¿Qué debo hacer ahora? Ahora está listo para la cura. La apreciará y la aplicará. ¿Puedes entender eso? Sí puedo. Eso tiene mucho más sentido ahora. De acuerdo. Entonces, Diana, ¿crees que eres una buena persona moralmente? Moralmente, creo que sí. ¿Crees ser una buena persona? Voy a cortar un segundo ahí. Yo quiero que presten atención en las diferentes personas que están involucradas en esto y las características de cada una. Les voy a adelantar que son 4 y no está Ray Comfort, no es uno de ellos. Pero fíjense que el mensaje principal es el judío. Después vemos a este muchacho que se llama Diana porque es transgénero y ahora vamos a ver. Lo que ella está respondiendo, lo que ella responde ahora, es porque en su momento se basaron básicamente en las mismas preguntas que le hicieron a Diana. Por eso ella responde. Yo quiero que eso lo articulen. Que todo lo que vieron antes, aunque lo haya vivido el otro personaje, y ella lo responde, es porque también pasó por el mismo proceso. Le hicieron las mismas preguntas o llegaron a las mismas conclusiones, ¿sí? Creo que soy una persona regular. No creo ser buena o mala. Pero, ya sabes, con todo... ¿Qué quieres decir con todo? Leo muchas escrituras diferentes y cosas así, pero al ser transgénero no creo que Dios me acepte de esta manera. Así que piensas que es una buena persona, pero tienes algunas dudas de que Dios pueda no estar contento en ciertas áreas. En otras palabras, eres razonablemente saludable moralmente. Voy a mostrarte las radiografías y realmente te ayudarán. ¿De acuerdo? De acuerdo. Puede que te hagan sudar, puede que quedes asustado, pero te prepararás para las buenas nuevas del Evangelio. Piensas que eres una buena persona. Veamos si eres buena o mala, ¿ok? Te pondré en el banquillo de los acusados. Seré tu fiscal y tú serás el acusado. Solo te pido que digas la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y que Dios te ayude mientras te examino debajo de la luz de la ley de Dios. ¿Estás lista? Sí. ¿Cuántas mentiras has dicho en tu vida? Demasiadas. Miento demasiado. ¿Cómo llamas a alguien que dice mentiras? ¿Lo llamas mentiroso? Sí, la Biblia dice que los labios mentirosos son una abominación para el Señor. Y las Escrituras también dicen que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. ¿Alguna vez has robado algo? Nunca he robado. Robé un pequeño libro, pero eso fue cuando era niño. No he robado nada desde entonces. Me dijiste que mientes todo el tiempo. No puedo creer lo que me acabas de decir. Bueno, entonces, eres un ladrón de cosas pequeñas. ¿Alguna vez has jurado por el nombre de Dios? Creo
creo que sí. Creo que sí. Sí, lo que has hecho es tomar el nombre sagrado de Dios. Los judíos piadosos ni siquiera lo pronuncian porque es tan sagrado. Y lo has sustituido para prometer algo que seguramente no vas a hacer. Se llama blasfemia. Es tan grave que es Blasfemia. castigable con la muerte en el Antiguo Testamento. Aprecio tu honestidad. Jesús dijo, si miras con lujuria, cometes adulterio en tu corazón. ¿Alguna vez has mirado con lujuria? Sí y no. ¿Cuándo fue la última vez que viste pornografía? Hace 4 años. Bueno, eso es lujuria. Y Jesús dijo, cuando haces eso, cometes adulterio en tu corazón. Entonces, Diana, aquí tienes un resumen. Esto es para que te juzgues a ti mismo. Y espero que te hagas sudar un poco. Me has dicho que eres un mentiroso, un ladrón, un blasfemo y un adúltero de corazón. Y tendrás que enfrentarte a Dios en el día del juicio. Y si te juzgas según esos 10 mandamientos, hemos visto 4, serás inocente o culpable. Sería totalmente culpable. ¿Cielo o infierno? Infierno. Seré culpable. ¿Cielo o infierno? El infierno. ¿Eso te preocupa? Sí. Me horroriza, me quita el aliento. No quiero que termines en el infierno. ¿Alguna vez has oído el versículo de la Biblia, la paga del pecado es muerte? Nunca. Es muy famoso. Está diciendo que Dios te está pagando con la muerte por tus pecados. Como un juez que mira a un criminal que cree que es una buena persona, pero ha asesinado a varias personas. El juez dice, te voy a mostrar lo grave que es tu crimen. Te condeno a muerte. Esto es tu salario. Es lo que te has ganado. Esto es lo que te estamos pagando. Y Diana, el pecado es tan grave para un Dios santo que te está condenando a muerte. Tu muerte será una evidencia de que Dios se toma muy en serio el pecado. Así que eso nos lleva a las buenas noticias del Evangelio. La cura. ¿Sabes lo que Dios hizo por pecadores culpables para que no tuviéramos que ir al infierno? Lo que Dios hizo fue enviar a su Hijo Jesús a la tierra para morir en la cruz por nuestros pecados. Creo que Dios murió por nosotros para que no seamos juzgados únicamente por los 10 mandamientos. Dio su vida para que pudiéramos aceptarlo y a través de su muerte seamos salvados. Sí, rompiste la ley de Dios, los 10 mandamientos. Jesús entró y pagó tu multa con la sangre de su vida. Eso es lo que hizo por ti. Y eso significa que Dios puede desechar tu caso, puede detener tu sentencia de muerte. Lo que tienes que hacer es arrepentirte y confiar en Él para venir al Salvador. No porque haya un vacío en tu interior, sino porque eres una criminal ante los ojos de Dios y necesitas su misericordia. Por eso, necesitas un Salvador. Si vienes por ese motivo, jamás caerás. Siempre será fuerte tu fe. Será como ponerte un paracaídas para tener un mejor vuelo. Cuando haya turbulencia en el vuelo, abre el paracaídas. Te lo pones porque sabes que caerás 10,000 pies y el vuelo se vuelve turbulento. Tendrás que aferrarte a ese paracaídas, así que tu motivo determina si seguirás o no tu fe. ¿Entiendes lo que digo? Sí. La mayoría de las personas saben que Jesús murió en la cruz, pero no saben esto. Y Diana, esto lo cambiará todo, si puedes entenderlo. Los 10 mandamientos se llaman la ley moral. Tú y yo quebrantamos la ley, Jesús pagó la multa por completo. Por eso clamó, consumado es, justo antes de morir. Estaba diciendo pagado por completo. Si estás en el tribunal y tienes una pila de multas, un juez te dejará ir si alguien las paga. Él dirá que eres culpable, pero estás fuera de aquí porque alguien ha pagado tu multa y es legal. Bueno, Dios puede quitarte la condena a muerte porque Jesús pagó la multa por completo. Luego resucitó de entre los muertos, venció la muerte. Y Diana, todo lo que tienes que hacer para encontrar la vida eterna, según la Biblia, es arrepentirte de tus pecados. ¿Sabes lo que significa? Significa apartarte de todo tu pecado y confiar en Jesús como tu Salvador. Ahora, déjame compartir contigo un versículo bíblico que estoy seguro que te resultará familiar. Dice en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9 y 10, no os engañéis, así es como comienza. Ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los ladrones, ni los idólatras, ni los homosexuales heredarán el reino de Dios. Y así debes alejarte de todo pecado y clamar a Dios. Crea en mí un corazón limpio y Él te sanará. Te hará una persona completamente nueva, nacido nuevo, con un corazón nuevo y deseos nuevos para que anheles hacer lo que le agrada. Ese es el milagro del nuevo nacimiento. Es tu propio milagro personal. Cualquier cosa que la Biblia diga, la seguirás porque deseas complacer a Dios que te dio la vida. ¿Tiene sentido? Tiene sentido. ¿Te ofendí de alguna manera? No lo has hecho. Estás hablando, tiene sentido lo que dices, estás expresando tu opinión. Bien. De ahora en adelante, lo que harás es verte a ti misma como una criminal, confiando minuto a minuto en el Salvador, para que tus pecados sean perdonados, para que Dios no tenga ira contra ti el día del juicio, para que así seas perdonada y estés limpia a su vista el día del juicio, y entonces levantarás una Biblia para leerla a diario porque será tu alimento. Es la palabra de Dios, es tu comida, y así como un bebé necesita leche, así tú deseas la leche sincera de su palabra. Eso es lo que dice la Biblia. Iba a ir a casa hoy y quitarme la vida, pero viniste aquí hoy y me has salvado de hacer eso realmente, porque no quiero perecer en un mundo donde... ¿Puedo darte un abrazo? Sí, claro.
Oh, te amo, Diana. ¿Puedo darte un libro que he escrito? ¿Y puedo Sí. orar contigo primero antes de darte el libro? Oremos juntos. ¿Cuál es tu nombre real? Mi nombre es Carlos. Padre, oro por Carlos, para que este día se arrepienta verdaderamente de todo pecado y que satisfaga sus necesidades y crees en él un corazón limpio, un corazón que ame la justicia y que él comprenda la profundidad de tu amor expresado en esa cruz y que este día sea hecho una nueva criatura en Cristo, todo gracias a tu amor y tu bondad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Déjame darte ese libro. Hechos científicos en la Biblia, y aquí está el Evangelio de Juan. Parece un fajo de dinero, pero en realidad es el Evangelio de Juan, Carlos. Permíteme decirte algo. ¿Crees en el diablo? Sí. Sí, él quiere quitarte la vida. Así que no más pensamientos de suicidio. Yo también los tengo, ¿sabes? Tengo pensamientos muy fuertes, repugnantes y terribles. Y eso es porque la Biblia dice que no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que entrégale todo al Señor. Y la Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Tiene sentido? Tiene sentido. Y luego lee la Biblia a diario y nunca te equivocarás. Fue genial hablar contigo hoy. Me has alegrado el día. Muchas gracias. ¿Cómo atraes a la persona? Cuando le respondes al intelecto, es para responder la pregunta y aclarar el aire. Pero a fin de cuentas, la conciencia es quien debe responder diciendo, soy un pecador. Esto es cierto. Hay un vacío entre Dios y yo. Y es por eso que Jesús nos dio este brillante ejemplo con la mujer del pozo. Ella tenía cantidad de preguntas teológicas, como si fuera una fruta que pelas con gentileza, capa tras capa, hasta ver la semilla. Y él dijo, me has dicho la verdad. Esto es lo que pasó en tu vida personal, y ahora eres una mujer quebrantada con todos esos dolores de corazón. Ella quedó pasmada. Ella corre de regreso a la aldea y dice, vengan a ver a la persona que supo todo sobre mí, y aún así no me condenó. Esto es lo que ha hecho el evangelismo. Ha expuesto el corazón a Dios y ha dado la respuesta de Dios. Estoy llorando porque conozco la palabra de Dios y sé que me he alejado y que debo volver a acercarme. Sé lo que tengo que hacer. Sé que he cometido errores. El amor de Dios por ti es muy grande. La cruz es la expresión de su amor tan profundo hacia ti como persona. La Biblia dice que Cristo murió por todos nosotros, los pecadores. También dice que la tristeza, según Dios, produce arrepentimiento. Cuando realmente queremos su perdón, nos lleva a un arrepentimiento genuino. Cuando eso sucede y ponemos nuestra fe en Cristo, ponemos nuestra mano sobre el arado y no miramos hacia atrás porque Dios nos hizo dignos de su reino. Y que Dios te bendiga. Gracias. Jennifer, gracias por hablar conmigo. Cuando arrancamos con el judío dijo, vi el video que hiciste con mi compañero de trabajo, pero también vi otros videos. Bueno, no sabemos que si vio estos, pero es una buena representación de lo que él a lo mejor ha visto y ha percibido del Evangelio. Ahora volvemos a Rubén, que es el judío, para que veamos qué sucede. Sí, soy un blasfemo, mentiroso. Ya pasó todo ese proceso que le dijeron. No puedo recordar el adúltero de corazón. Sí. Entonces, ¿a dónde irás cuando mueras? Él reconoce ya que todo eso de... Nosotros como judíos no pasamos mucho tiempo pensando en eso. Pasamos nuestro tiempo pensando en hacer el cielo en la tierra. No está funcionando, ¿cierto? No, en absoluto. Es un desastre. Sí. La Biblia es el libro de instrucciones y la humanidad lo ha desechado. ¿Alguna vez has intentado armar un electrodoméstico sin mirar las instrucciones primero? Es un desastre y luego tienes las instrucciones después de que algo salió mal. Eso es lo que la humanidad ha hecho con la palabra de Dios. ¿Entiendes el Evangelio? ¿El Evangelio cristiano o...? Bueno, el Evangelio es la buena nueva de que Dios envió a un Mesías para sufrir y morir en la cruz. Volvamos a Moisés, donde sacrificaban a un animal, un cordero. Habría una cobertura para el pecado, temporalmente, como en la Pascua. ¿Celebras la Pascua? No tan a menudo. ¿Entiendes lo que significa que pusieran la sangre del cordero en los postes de la puerta y que la muerte pasó por alto a los niños? Porque tenían fe, confianza en Dios. Pero esa sangre en la puerta, fue una locura hacerlo, pero lo hicieron y la muerte pasó de largo.
Bueno, cuando Juan el Bautista, que era judío, vio a Jesús por primera vez, que también era judío, dijo, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Dios proveyó un cordero. ¿Recuerdas la historia de Isaac y Abraham? Abraham iba a sacrificar a Isaac. Su hijo, sí. Y Dios le dio un carnero que quedó atrapado en la maleza. Y Abraham dijo, Dios mismo proveerá un cordero. Y eso es lo que Dios hizo a través de Jesús. La Biblia dice que Él era el Cordero de Dios sacrificado desde la fundación del mundo. Así que cuando Jesús vino a esta tierra, la Biblia dice que Él era Dios en forma humana. Isaías 9, Antiguo Testamento, nos dice, un niño nos es nacido, un hijo se nos ha dado y se le llamará maravilloso. Eso es lo que dice la Biblia, que Dios dio a su Hijo. Salmo 2 dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcas en el camino cuando se encienda su ira. Jesús se llamaba a sí mismo el Hijo de Dios, pero la Biblia realmente nos dice que Él era Dios en forma humana, de la imagen expresa del Dios invisible, porque el Cordero de Dios tenía que ser perfecto, sin pecado. Y así cuando Dios se creó a sí mismo un cuerpo y llenó ese cuerpo como una mano llena un guante, estamos viendo a Dios manifestado en la carne. Wow. Wow, es la palabra. Es simplemente impresionante. Por lo que cuando Jesús sufrió y murió en la cruz y clamó, consumado es, estaba diciendo que la deuda ha sido pagada, como en un tribunal de justicia. Cuando alguien paga tus multas, el juez dice que estás libre. Alguien ha pagado tu multa, la ley está satisfecha. Cuando Jesús clamó, consumado es, estaba diciendo que la ley de Dios está satisfecha. Eso significa que Dios puede concedernos legalmente la vida eterna. Él puede desestimar nuestro caso, permitirnos vivir para siempre, legalmente, todo debido al hecho de que Jesús sufrió y murió en la cruz para llevar el castigo por el pecado del mundo. Luego resucitó de entre los muertos y venció la muerte. Y si te arrepientes de tus pecados y confías en Jesús, la Biblia dice, Dios perdonará tus pecados en un segundo y te concederá la vida eterna como un regalo gratuito. No porque seas bueno, sino porque Él es bueno y rico en misericordia. Entonces, ¿te arrepientes de tus pecados? Sí. ¿Sabes que eso se llama contrición? ¿Sabías eso? No. Sí, la Biblia dice que el dolor piadoso obra arrepentimiento y cuando tienes un corazón contrito que produce una tristeza genuina por el pecado o arrepentimiento, y la Biblia habla de arrepentimiento para la vida, así que estás listo para arrepentirte y poner tu fe en Jesús. No lo sé. Tengo miedo. Bueno, ¿de qué tienes miedo? Dios es el Dios de Israel y es el amante de tu alma. Y has dicho que estabas orando para encontrarme, ¿no es así? Sí. ¿No ha respondido Dios a tu oración hoy? Sí. Así que solo da un pequeño paso de fe y di, Dios, confío en ti, voy a entregar mi vida y te pido que perdones mis pecados por lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Es así de simple? Es tan simple que un niño puede entenderlo. Jesús dijo, a menos que te conviertas como un niño pequeño, no entrarás en el reino de Dios. ¿Alguna vez has oído la historia del hijo pródigo? He oído hablar de ello, pero no te la podría contar. Permíteme compartirlo contigo. Un joven fue a su padre y le dijo, papá, quiero mi herencia ahora. Eso le correspondía, así que el padre le dio su herencia y él se fue a un país lejano y la Biblia dice que quería gastarlo en una vida disoluta y en prostitutas. Así que se fue a un país lejano, lejos de su padre, y vino una hambruna sobre la tierra y vio que deseaba la comida de los cerdos mientras estaba sentado en un establo, porque ese era el único trabajo que podía conseguir y pensó, los siervos de mi padre están mejor que yo. Volveré a mi padre y le diré, he pecado contra ti, incluso ante tus ojos, acéptame como uno de tus siervos. Así que se levantó de ese establo de cerdos, volvió a su padre y la Biblia dice que su padre lo vio desde lejos y corrió hacia él. Este es un padre judío corriendo hacia un hijo rebelde. Lo abrazó, cayó sobre su cuello y lo besó y dijo, trae una túnica para mi hijo, trae un anillo para su dedo y zapatos para sus pies, porque mi hijo estaba muerto, pero ahora está vivo. Y eso es una imagen del amor de Dios por ti. Has sido un rebelde, has dado la espalda a Dios y has deseado cosas impuras, comida de cerdo, y sin embargo, Dios corre a encontrarte a mitad de camino. Eso es lo que enseña la Biblia. Eso es lo que Jesús enseñaba. Si yo fuera tú, simplemente diría, Dios, ten misericordia de mi pecador. Por favor, perdona mis pecados. Ten misericordia de mí, por favor, perdona mis pecados. Inclinemos nuestros rostros y oraré por ti. No sé cómo. Yo oraré por ti. Padre, oro por Rubén. Gracias por este encuentro divino hoy. Te agradezco por tu amor por él y por el hecho de que has provisto el perdón de sus pecados. Has provisto un Mesías judío para sufrir por nosotros, para que podamos tener una posición justa ante tus ojos. No por nuestra bondad, sino por tu bondad. Oro para que ayudes a Rubén hoy. Dale paz en el corazón y tranquilidad mental para que sepa que ha tomado la decisión correcta de confiar en Jesús y seguirte. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Tienes una Biblia en casa? La Torá. ¿Tienes 30 minutos? Sí.
Te llevaré al ministerio y te daré algunas cosas gratis. Miren la cara como... A menudo la gente me dice, me encantaría que hablaras con mi amigo o Hay familiar cuatro, incrédulo, pero ¿por qué no le envías este video? Hay 4 personajes acá, del cual uno se habla, se toca. Envíalo. Pero hay 4 y personajes. ahora. Hazlo hoy. Está, en primera instancia, el rebelde, el que no aceptó, que era el químico, el que no aceptó, el que la palabra ahí o la semilla cayó en piedra, sobre piedra y las aves se la llevaron. Le dieron el mensaje, pero él lo desestimó. El segundo, el judío, que él buscaba, él oraba a Dios para encontrarse con el rey Confort. Y él tenía temor por la salvación de su alma eterna. El tercero es lo que él había visto, porque no tan solo había visto el video del que desestimó la palabra, sino había visto otros videos, por eso él lo dice, donde vemos, por ejemplo, el caso del transgénero y la que era cristiana. Tenemos 4 tipos de personas en diferentes marcados en esto. El que nunca la va a recibir a la palabra van a ser siempre cabritos. El que es del pueblo del Señor, que el Señor aún todavía suma a su iglesia judíos que se conviertan. Los que están totalmente perdidos, sumados a las disposiciones de este mundo, con todos los movimientos trans y todo eso, que pueden ser rescatados. Y por último, el cristiano que se apartó. 4 personajes diferentes en los cuales nosotros tenemos que ir afuera a buscar para que el Señor venga sobre sus vidas nuevamente, pero de esta manera, no, a ver, ¿en qué momento Él le hizo hacer, por ejemplo, la oración de fe? No, dejó que el Espíritu de Dios actuara. Y si ustedes prestan atención a los rostros, cómo van cambiando, uno ve la manifestación del Espíritu de Dios a medida que el Evangelio se va entregando. Y las diferencias de la forma de entregar el Evangelio. De una manera fue una manera muy amorosa con el trans, donde hasta le llegó a preguntar, ¿te he ofendido? No. La manera de exhortar que tuvo con la que era cristiana, y el hombre no sabía, al final la chica dijo, y la exhortó. Y cómo, la que más me llama la atención y me atrapó es el judío, cómo lo paseó por todo el Antiguo Testamento, le hablaba de lo que él sabía ya, y lo metió en el embudo para llevarlo a Jesucristo. Eso es lo que me faltó a mí en aquella época que yo hizo el mensaje de Pablo. Bueno, miren, escuchen lo que dice la hermana. Hizo el mensaje de Pablo. A él, por eso yo traje este video, porque utilizó las mismas herramientas que utilizó Pablo. Sí, claro, totalmente. Con el judío. Con el judío. Y con el gentil también. Sí, también, porque lo recorrió por todo el Antiguo Testamento. Al gentil no le hizo falta recordarle lo que hizo Abraham, lo que es. Porque, no sabe. Pero sí le mostró, sí por Jesucristo. Le mostró el camino. Oramos por la ofrenda, que no ora por la ofrenda. Y si necesitáis, Padre, una vez más te damos gracias, Señor, por habernos permitido llegar a este lugar, Señor, a recibir de tu palabra y una vez más llenarnos de tu presencia, Señor, humillarnos ante ti, Señor, y darte gracias por todo y en todo. Señor, bendice esta ofrenda, que tú eres merecedora, Señor, de esto, Padre. Ayuda, Señor, que sea bien administrada, Padre, y te pedimos que en cada hogar representado hoy aquí, Señor, si hay ausencia de trabajo, de entrada de dinero, Padre Santo, que tú seas el que provee, Señor, de manera genuina y bendita, Señor. Te pedimos salud, te pedimos fortaleza, te pedimos que nunca bajemos los brazos y que siempre te miremos a ti, Señor. Gracias por todo y en todo. Amén. Ayúdanos de regreso a nuestros hogares, a nuestras obligaciones, Señor. Abre todas las puertas que debas abrir en el nombre de Jesús. Amén. Amén.